Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. De verdad que es de mucha bendición. Los temas que aborda son muy importantes para nuestra vida. Y hay algo importante allí que tiene tres puntos. O sea, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? ¿Cómo estar rodeado de Dios, de los afectos de mi corazón, las cosas que amo? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga mientras transcurre el día? Y entonces meditamos y el Evangelio siempre va a ser reflexivo. El Evangelio siempre nos va a llevar a confrontarnos a nosotros mismos con Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando el Dios Todopoderoso le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? En cada devocional vamos a poder en qué posición estoy delante de Dios. Si realmente estoy en la posición correcta, a los pies de Cristo, o estoy en mi posición de un ególatra, egocéntrico, religioso, que lo único que tiene para un devocional es, hice el devocional, cumplí un requisito y estoy bien, voy bien. Y realmente no se trata de eso, se trata realmente de tener compañerismo con Cristo y con todos los que nos podamos conectar cada día hasta el 31 de diciembre del 2024, porque tenemos que tener una actitud. Entonces, hoy me corresponde, por la misericordia de Dios, un tema que me encanta, Génesis 1.1. Acompáñenme en las escrituras a Génesis 1.1. Génesis 1.1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces en el devocional Starbeck nos dice, nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera nada, estaba Dios. Ya que su naturaleza es incambiable, también ha existido siempre en Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en la convención este año en Medellín, y el pastor Peter Littlebach, que es el presidente del seminario Westminster, le tocó ese tema, la aceidad de Dios. Y fue muy impactante uno de los términos que usó el pastor Peter Littlebach cuando dice que Dios no existe. Todo el mundo se sorprendió. Es que Dios no existe, Dios es. Él es, siempre ha sido y siempre será. Y esa es la manera con que Dios se le revela a Moisés. El gran yo soy, Yahweh. El Dios de ayer, hoy y siempre. El Dios que siempre ha estado, siempre estará y siempre estuvo. Entonces, cuando Moisés aborda el Génesis desde esa manera, tenemos que tener en cuenta que Moisés eh, vivió una cultura que en esa época dominaba el mundo. Y antes de que se escribiera el Génesis, habían muchos otros textos de el Humanish, textos que hablan acerca de la creación. Y entonces el pueblo de Israel estaba en Egipto 400 años y había sido permeado o conocía, específicamente Moisés conocía estos textos. Y el propósito de Dios con Moisés era llevar al pueblo a una adoración al Dios verdadero. Entonces tenemos que tener en mente el contexto de por qué escribe Moisés el Génesis y el propósito de esos capítulos que son tan oscuros y tan mal interpretados muchas veces, porque no sé si ustedes han visto que hay pastores que dicen que hubo una cultura preadámica y que la oscuridad que había allí es que había alguien tanto y que hubo una guerra, bueno, una cantidad de cosas muy locas que la gente cree, pero realmente tenemos que tener claro qué es lo que Dios dice en su palabra. Como reformados tenemos que ir siempre a los textos de la manera correcta. Entonces, las cosas importantes que tenemos que ver claro es que el conocimiento de Dios debe ser la gloria del hombre, no otra cosa. En Jeremías 9:23 al 24 dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza, mas alabes en esto, el que se hubiera alabar, en entenderme y conocerme de que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Palabra clave, dice, yo soy Jehová. Aquí está usando su gran nombre. Aquí está hablando de su aceidad, de que Él es y siempre ha sido. De las cosas fuertes que tiene el pecado original en el hombre es que conocer a Dios como creador. No quiere reconocerlo de que nosotros somos creación y creador y no quiere someterse a un creador. Lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y es el gran problema del hombre. Incluso como creyentes nos vemos enfrentados a eso, no reconocer a Dios como el creador. Y comparamos a Dios con nosotros, incluso muchas veces lo ponemos por debajo de nosotros. Cuando entendemos de que Dios siempre ha sido y siempre es esa seidad que habla el capítulo 1, versículo 1, que Dios siempre ha estado en su esencia uno, pero trino, que es muy complejo. Yo pienso que solamente cuando estamos en el cielo va a poder interpretar realmente eso. Está en la Biblia y tenemos que creerlo y vivirlo. Pero más que ponemos a escudriñar, que es que voy a investigar qué es la Trinidad y voy a saciarme hasta buscarla, va a ser imposible, como decía San Agustín de Hipona, cuando hablaba acerca de eso, de que se encontró un niño en la playa haciendo un orificio con el dedo y tratando de llenar ese hueco con el océano. Es imposible que una mente finita pueda interpretar algo finito. Es imposible que podamos hacerlo. Pero queremos comparar a Dios con nosotros. Entonces, dentro del devocional, dice que es importante saber que cuando se escribe el Génesis, ya había otros escritos que enseñaban cómo los dioses habían creado todo. Y el propósito de Dios con Moisés y la revelación dada era mostrarle al pueblo de Israel y a nosotros quién era el verdadero creador y por qué Él era, es y será. Esto es importante. Cuando hablamos de que Dios era, es y será, está hablando de un Dios que está en la eternidad, en el pasado, en el presente, en el futuro. Para el 2024 Dios ya estaba y estuvo y estará. Y eso hace que me tenga que rendir a Él en la adoración de saber de que Dios está en control de todo, porque es un Dios todopoderoso, soberano, Rey eterno. Tenemos que descansar en su poder y su majestad. La Biblia dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero perdemos de vista la grandeza del carácter de Dios. Y comparamos a Dios con nuestros dioses. Comparamos a Dios con la creación. Y empezamos a pecar siendo idólatras. No sé si ustedes recuerdan el pecado de Aarón, el primer sacerdote del pueblo de Israel, que le construye un becerro de oro a Israel y compara este becerro con Dios. Y es fuerte, porque el pueblo le dice, haznos un Dios como los demás pueblos. Entonces podemos llegar a cometer un pecado de idolatría al comparar a Dios con el Dios que nosotros nos imaginamos que es. Dios no se tiene que imaginar, se tiene que creer y es revelado de una manera especial a su pueblo en las Escrituras. Es lo que Dios dice en su palabra y tiene que renovar mi entendimiento, mi manera de pensar acerca de quién es Dios, por qué me creó, cuál es el propósito de ser creados. No para ser el centro del universo. Dios es el centro de todo, no nosotros. Y no queremos reconocer a Dios como Rey soberano, porque somos nuestros propios reyes. La invitación de Cristo siempre va a ser, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Deje de ser su rey, deje de ser el Señor de su vida y sométase a mí en amor. Me encanta cuando el salmista dice que mi pueblo se someterá voluntariamente. Voluntariamente nos rendimos a Dios. Caemos en adoración delante de Él postrados, reconociendo de que Él es Rey soberano. Y yo pienso que tiene que ser una actitud del corazón desde ahora, desde el primer día del año. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a vivir para la gloria de Dios, no para nosotros. La confesión de Westminster, ¿qué dice el primer punto? Él dice que fuimos creados para la gloria de Dios y para deleitarnos en su gloria eternamente. Pero realmente para muchos de nosotros como creyentes, y lo hablaba con un pastor,
y me decía, pastor, es que realmente el cristianismo es cultural. Soy un cristianismo cultural permeado por la cultura del mundo. Y entonces, aunque somos reformados, bíblicamente hablando, cristianos bíblicos, pero convertimos esas doctrinas de la reforma, todo ese conocimiento, en algo más en nuestra vida. Quizás para ufanarnos, que tenemos la verdad, para ufanarnos de que somos la iglesia bíblica. La pregunta es, cuando examinan tu vida, ¿Dios es tu soberano, es tu rey? ¿Cristo es el Señor de señores de tu vida? ¿O lo es o no lo es? Estoy preparando un sermón para principio de año, para predicar en Cali, que se llama ¿Ante quién te arrodillarás? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Todo el mundo se arrodillaba ante la estatua construida por Nabucodonosor. Todo el mundo, lo que estaba alrededor, pero ellos no se arrodillaron. ¿Por qué no se arrodillaron? Porque reconocieron que el verdadero creador, rey eterno, era el Santo Israel, Jehová. Y no les importó su propia vida, ni las consecuencias de esa obediencia. Ellos sabían que Dios se encargaba de las consecuencias de esa obediencia. Entonces, Moisés escribió su historia de los primeros tiempos para contrarrestar la falsedad con la verdad. Los israelitas de Moisés estaban dirigiendo por el desierto y habían estado sometidos a toda clase de influencias paganas. Estaban tentados a creer que el mundo era el resultado de esfuerzos y de luchas de muchos dioses. Uno de dos, o bien rechazaban del todo la verdadera fe que creían sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, o habían mezclado esta verdad con creencias religiosas de otras religiones, y eso pasa mucho. Cuando usted mira el común denominador de las denominaciones, lo que hacen es mezclar, es un sincretismo, es una mezcla de teología y es una mezcla de argumentos de hombre. Y crean sus estructuras religiosas en lo que dice su corazón. Dice que se alimentan de su propio vientre, es lo que hablan los falsos profetas, los falsos pastores. Ellos acomodan las escrituras a sus conveniencias. Y realmente eso no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, quería que llegáramos a este punto. ¿Por qué Dios se le revela a Moisés con su gran nombre que habla de su aceidad? En Éxodo 3:13 al 15 dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Mire tan impactante esto, ¿por qué Dios no se le revela así a Abraham, que es el padre de los israelitas? ¿Por qué no se revela el gran yo soy? Porque en ese momento, ese pequeño pueblo que solamente era Abraham y Sara, y no había nacido Isaac, no necesitaban ese conocimiento. Israel ya lo necesitaba porque ya era un pueblo, una nación. ¿Quién era el Dios eterno? Su nombre verdadero, que representa su identidad, todo lo que Él es. Porque cuando usted mira, yo soy el que soy, está hablando de todo lo que abarca Dios. Y Moisés dice, mire que Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de quién? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire, de un Dios personal, eterno, perfecto, que siempre ha estado, que siempre estuvo y siempre estará, está con el pueblo. Dios está con nosotros. Está hablando de su presencia. Y su presencia cambia todo. Él es el creador de todo. Y entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es que tenemos un Dios santo, perfecto, todopoderoso, soberano, que está en control y que todo lo que pasa en nuestra vida pasa por sus manos y es ordenado por su poder, su majestad. Romanos 8:28, entonces ahí aplicaría, nos encanta decir Romanos 8:28.
a los demás, pero cuando nos toca que vivirlo, yo predicaba el domingo, nos encanta hablar de Job, pero cuando tenemos en la posición de Job, y que creo que nunca hemos estado en esa posición, yo creo que no ha habido un ser humano que pueda pasarle eso. Pero la pregunta es, ¿retenemos nuestra integridad? Pero ¿cuál integridad? La de Dios, no la mía. Es la de Dios, es el carácter de Dios que tiene que mantenerse firme en mi corazón independientemente de las pruebas o las circunstancias, sabiendo de que Dios lo está usando todo para que se cumpla su propósito en mí. ¿Cuál? Ser como Cristo. Ser a la imagen de Cristo, ser un creyente genuino. Luego sigue el devocional, Gary Starbeck nos dice, de que Dios es autoexistente. Entonces nos preguntamos, ¿Dios existe? La respuesta es que Dios no existe, como decíamos en la apertura. Él es y se revela al hombre por su gloria, para su gloria. Dios es eterno y autoexistente. Entonces todo inicia con Dios. ¿Y con qué determinar? Con Dios. Porque para Él y solo para Él sea la gloria. Él es el centro de la creación del universo y Dios está allí, como causa de la cual aparece como el creador, como una majestuosa grandeza. Al principio Dios es. Entonces, este mismo concepto no ha cambiado, porque cuando usted mira Juan 1:1 al 3, hace lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces mire que vuelve Dios a tomar en el nuevo pacto, a mostrarse de una manera más esplendorosa. No se olvide que la revelación de Dios siempre es progresiva. Él se va revelando paso a paso, poco a poco al hombre, y la revelación suprema de Dios es Cristo. Es Dios mismo revelándose al hombre. Y esa revelación ha sido de una manera especial a su pueblo. Ya que he dicho aquí en la iglesia, y seguro que ustedes lo han escuchado alguna vez, los únicos que pueden entender el idioma de Dios son los creyentes. Nosotros hablamos el idioma de Dios, entendemos el idioma de Dios. Entonces no hay excusa para no obedecer. No hay excusa para no tener adoración a Dios total y absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Pero hemos confundido la adoración a Dios solamente el domingo o los miércoles. No, la adoración es una vida. De lunes a lunes, de enero a diciembre, en todas las áreas de nuestra vida. Él dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y esa santidad está hablando de adoración, de obediencia, está hablando de voluntad, está hablando de un corazón rendido. Cuando usted mira a los fariseos, ¿qué ve? Usted ve externamente que Jesús les dice, son sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe por qué blanqueaban los sepulcros? No todos los blanqueaban, no todos los blanqueaban. Solamente pintaban los sepulcros de los hombres que los fariseos consideraban justos, que cumplían la ley y los 613 ordenanzas. Y está diciendo, ustedes se creen justos y se pintan como justos. Y externamente cumplen todo, pero el corazón. Podemos cumplir todos los requisitos, como ya sea bautistas reformados o presbiterianos reformados, y asistir a diferentes seminarios y estar en todos los estudios bíblicos y conocerme la doctrina de la gracia mejor que Juan Calvino. La pregunta es, o ganar cualquier debate, doctrinalmente hablando, y la pregunta es, ¿mi vida está rendida a Dios? ¿Realmente mi vida es de Dios? ¿No hay nada que yo pueda, que excluya de mi vida? Hermanos, tenemos que caer en adoración delante de Dios, de saber que Él es, ha sido y será, es el mismo ayer, hoy, siempre. Así se le revela a Juan en Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin. Se le está mostrando gloriosamente una visión victoriosa. Un día escuché al pastor Sugel en una predicación que estaba hablando de escatología
y que eran muchachos de un seminario y encontraron un hombre muy humilde leyendo la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y entonces, por tratar de humillarlo, le preguntan, ¿tú entiendes esto? Y él dijo, claro, que Jesucristo viene y nosotros disfrutaremos de su gloria con él. Él ha vencido. Es que Jesucristo ya venció. Pues somos más que vencedores. Como creyentes nunca vamos a luchar por una victoria. Luchamos desde una victoria. Por eso somos más que vencedores. No se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, o Dios en nosotros, esperanza de gloria. El Dios creador, el eterno, el que siempre ha sido, mora en nosotros. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y como dice el devocional, yo tengo que reflexionar y meditar si eso realmente, si apodera mi mente, gobierna mi vida, mis sentimientos, mis actitudes, todo lo que yo soy. ¿Qué tengo que hacer en mi vida para poder decir, sí, Dios es mi Dios? Dios es mi Dios, el Santo de Israel, el Dios que siempre ha sido, el Dios que siempre será, está de mi parte. Y ahí es donde aplica, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted ve la iglesia primitiva, ellos entendían esto. Pablo lo entendía. Y él decía, para mí vida es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía quién era el Santo de Israel. Él estaba plenamente convencido que lo que él estaba haciendo valía la pena porque tenía peso eterno. Él decía, soy deudor a la gracia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo en la cruz. Porque es que no es cualquier cosa, hermanos. El Dios eterno, el que siempre ha sido, el que siempre es, se hace hombre, se encarna la encarnación, ese misterio, se hace tan frágil como nosotros, pero siendo Dios, que puede compadecerse de tu debilidad e intercede por ti, porque sabe lo que estás luchando, lo que estás viviendo. Hermanos, Él conoce las luchas que tenemos. Mire, y yo creo que el pastor me va a entender esto. Los hombres más solos somos los pastores. Somos solos, porque no abrimos nuestro corazón a la congregación. Es difícil, pero tenemos el pastor de pastores, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras debilidades, y nuestras esposas la conocen y la viven de primera mano. Y a veces las excluimos, pero ellas están ahí. Por ejemplo, mi esposa está ahí escucándome y sabe que el 1 de enero es el día que vamos a dormir hasta tarde, porque de lunes a lunes, 4 o 3 de la mañana, estamos a cualquier hora. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios, no para que nos den la palmadita en la espalda. Porque eso dan es la patadita, ustedes ya saben dónde. Pero Dios es bueno, pero Dios es bueno todo el tiempo. Y eso nos reconforta a nosotros entender que Él es el Dios eterno, está de mi parte. Y Él examina nuestros corazones a todos y a nosotros, porque todos ustedes son pastores en su casa, los varones que están aquí, pastorean a sus esposas, a sus hijos. Las mujeres sabias van a edificar su casa, teniendo en mente de que el Dios eterno las ha escogido para manifestar su gloria y su poder en su hogar, en zona de trabajo, con sus amigas, grupos de estudio bíblico. Pero esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar acerca de cuál es el Dios que adoramos. Entonces, la palabra aceidad, y voy a tomar unas palabras del pastor Peter Liederbach, contándoles de la convención en Medellín, él saca la palabra aceidad, que es lo que está viendo en el capítulo 1. Entonces él dice, aceidad significa desde sí mismo, y dad, una cualidad. Dios tiene la cualidad de existir por sí mismo y no depende de nada ni de nadie para ser Dios o dejar de ser Dios. Y esto es importante, amados hermanos. Ningún hombre puede influenciar a Dios. Ningún hombre. Ni puede hacer cambiar su voluntad. Ni no recibir un no por respuesta, o declarar, o decretar, o confesar, o arrebatarle al diablo, como decíamos cuando éramos carismáticos. Hermano, Dios no es influenciable por el hombre. Y tenemos que entender de que Dios no es como nosotros. Y eso nos lleva a un versículo que es muy impactante en la Biblia, que de pronto alguno de ustedes los ha leído, que es el Salmo 50.
el Salmo 50, Dios está juzgando a su pueblo y entonces dice el salmista, en el Salmo 50, 19 al 21, dice, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas en contra de tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y la palabra clave, pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Uno de los pecados más comunes del hombre, creyente o pseudo creyente, es comparar a Dios con nosotros, comparar a Dios con las circunstancias. Y lo hacemos tan pequeño. Es decir, construimos un becerro de oro y comparamos a Dios con la creación, comparamos a Dios con nuestras necesidades. Hermano, realmente Dios, a pesar de que está fuera de la creación, está involucrado en la creación de una manera tan majestuosa. Mire, tan tremendo. Dios está en su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Dice Isaías. ¿Qué casa me vas a construir? ¿Cómo vas a comparar con un templo? Es lo que está diciendo allí. Y entonces dice un argumento que fortalece a todos los siervos de Dios. Pero me fijaré, pero me involucraré, estaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Hermanos, eso es tan tremendo esos versículos. Es tan tremendo entender de que el Dios eterno se fija en mí. ¿En cuál corazón? Pobre y humilde de espíritu. Pero el corazón del hombre no quiere rendirse ante el soberano. Reconocer de que su palabra es verdad y que él decreta sus juicios con su palabra y que establece su voluntad con su palabra. Y entonces quiero tener compañerismo con Dios. ¿Cuál es la clave? Pobre y humilde espíritu. Si en nuestro corazón no hay una pobreza, una insuficiencia, y nos creemos suficientes, va a ser imposible. Dios no opera en la suficiencia del hombre, Él opera en la insuficiencia. Es lo que Pablo dice, que había orado 3 veces para que Dios le ayudara en esa debilidad, en ese aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, necesitamos entender de que Dios es Dios, que siempre ha sido Dios y será Dios por la eternidad y que no necesita de mí nada. Uno cree que le hace favor a Dios cuando viene en la iglesia o cuando sirve en la iglesia. Y entonces, como le estoy haciendo un favor a Dios, Dios está obligado a bendecirme, que lo usa mucho en la doctrina de la prosperidad. Y usted ve a la gente trabajando y trabajando y trabajando, porque necesitan impresionar a Dios. Pero también está el otro punto. De ellas somos reformados y como allá no es obligación, entonces no quieren hacer nada. Solo que el pastor y la esposa del pastor trabajen, nada más. Y los otros son puros espectadores. Hermano, no podemos ser espectadores, sino protagonistas en la obra gloriosa de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Es el privilegio más grande de predicar el Evangelio. Y no solamente es dado para los pastores, es para todo el pueblo, la gran comisión. El mundo se está muriendo y la iglesia está callada. Y siendo reformantes podemos decir, no, pues como Dios es soberano en la salvación, pues que Dios lo salve. Pero ¿por medio de quién? O sea, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? La iglesia está metida en el 4 paredes, hermano, como un búnker, y no ha entendido que realmente la gran comisión era proclamar de que el gran yo soy, el Dios eterno, el soberano, te escogió para mostrar su gloria en ti y reflejarla en el mundo. Somos la sal y la luz del mundo. ¿Por qué creen que la iglesia primitiva salía tan apasionada si les dieran piedra? Y Pablo lo cascaban y pasa que estaba muerto y volvía y entraba como las cucarachas, sacándolo y él entrando, porque es que él sabía lo que Dios le había encomendado y quién era el que lo había encomendado. El gran yo soy lo había escogido desde la fundación del mundo, desde antes lo amaba. Hermanos, todo lo que el enemigo usó para destruir sus vidas, ya Dios estaba en control para llevarlos a la cruz de Cristo y salvarlos. Dios siempre nos ha amado. No me amó cuando vine a Cristo, no, Él me amó desde la fundación del mundo. Él ya pastoreaba mi corazón y yo no lo sabía.
Él ya lleva mis pasos, Así es. Él ya los lleva. ¿Cuánto más ahora que somos creyentes? ¿Cuánto más ahora que estamos en el pacto? ¿Cuánto más ahora que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? Este 2024 tiene que ser un año cargado de pasión, de devoción, cargado de fervor. Mano, la iglesia tiene que despertar, yo he dicho que tiene que haber un avivamiento en mi corazón. La iglesia tiene que ser avivada, salir de ese letargo, de ese cristianismo cultural acomodado ahí, de cada domingo, sin pena ni gloria. Hermano, y sé que el pastor me va a entender, uno se entrega todo un domingo, se prepara desde el lunes para predicar el domingo, y uno vacía todo lo que Dios le da toda la semana en oración, en la búsqueda de lo que quiere decir el texto. Y uno ve la congregación impávida allí, sin pena ni gloria. Y uno no está esperando que lo aplaudan, no está esperando vidas transformadas, pero siguen en las mismas luchas una y otra vez y otra vez. Y me dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Saben por qué? Porque no están reconociendo de que el Dios eterno, el Rey soberano, los citó para hablarles a su corazón, para bendecir sus vidas, para manifestar su gloria, para revelarse a sus vidas. Hermano, si realmente entendiéramos eso, cada vez que estamos expuestos a la palabra del Señor, podríamos ver la gloria de Dios y la transformación de nuestras debilidades para la gloria de Dios en un cambio, en una vida transformada, en verdaderos hombres de Dios. El pastor Don Galardi tiene muchos afectos con nosotros y tengo muchas capacitaciones con él. Y estamos hablando de unas capacitaciones acerca de los ancianos de la iglesia. Y el primer punto que dice el pastor Don Galardi es que antes de ser pastores tenemos que ser hombres de Dios. Antes de ser ancianos o diáconos tenemos que ser hombres de Dios. Y eso involucra a las mujeres, porque ellas también son de Dios. Son hijas del Dios Altísimo. Y son muy amadas por Dios. Muy amadas por Dios. Él no ama más al hombre. Él nos ama por igual. Que nos escogió para ser cabeza, pero no porque seamos mejores. Que nos dio más responsabilidades, pero no las queremos asumir. Y veo varios varones aquí, no queremos asumir la responsabilidad de líderes en nuestra casa, líderes en nuestras comunidades. Pero para poder ser tiempo que necesitamos ser valientes, no cobardes. Pero claudicamos. Somos cristianos de preferencias, no de convicciones. Preferimos a Cristo cuando nos conviene. Cuando no nos conviene ya no somos cristianos como tiene que ser. Y eso tiene que cambiar en la iglesia, hermano, siempre tiene que cambiar. No podemos quedarnos allí en esa posición tan mediocre en la vida como creyentes. Luego dice que debemos tener claro que la Trinidad no es una fragmentación de Dios o una segmentación de ser el mismo de Dios. Dios no depende de nadie para ser Dios, o más Dios no necesita de nada ni nadie, ni mucho menos es influenciable por la creación. Cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de que Dios está involucrado de principio a fin. No sé, yo creo que la gran mayoría aquí son bautistas. Yo fui bautista. Yo empecé en una iglesia bautista tradicional y cuando conocí la reforma, pues no, yo no sabía que había iglesia bautista por acá donde yo estaba. Y entonces me incliné hacia los presbiterianos porque fue los que se acercaron. Pero tengo mucho corazón bautista, de verdad que lo tengo. Me encanta y escucho mucho bautista reformado. Escucho más bautista reformado que presbiterianos. Entonces, ¿y por qué les hablo de esto? Porque realmente necesitamos entender algo aquí, que el Dios Trino hizo un pacto eterno. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que llaman el pacto eterno. Dios planeó la salvación. El Señor Jesucristo la ejecuta en la cruz y el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Están involucrados perfectamente en este pacto. Y como nosotros somos pactuales, y sé que los bautistas también lo son, necesitamos entender de que Dios se revela de una manera especial en su pacto. Él se revela de una manera especial. Pero entre ese pacto hay deberes de nosotros como creyentes.
Nos encantan los beneficios de Dios, pero no las exigencias de Dios. No nos gusta que nos exijan. Y armamos sindicato cuando el pastor nos exige con la palabra. No porque el pastor es el que gobierna la iglesia, es la palabra que gobierna la iglesia, pero Dios nos puso y nos tira muchas piedras y hace unos piedrazos grandes, porque estamos hablando lo que Dios dice. Y eso le pasaba a los profetas, cuando dice, así dice el Señor, no me gustó, tengo una pedrada. Y incluso como reformados, nos gusta ser hay creyentes que examinan los sermones y están juzgando el sermón del pastor. Y quieren, o sea, no es que quieran saber más, y qué bueno que puedan aportar a la vida del pastor, porque todos nos edificamos los unos a los otros. El pastorado no es una autocracia, es un creyente más con un don que Dios le ha regalado para su gloria, para la gloria de Dios. Pero necesitamos entender de que como creyentes fuimos llamados a someternos a la palabra del Señor, empezando por el pastor, empezando por el pastor, porque debemos estar delante de Dios y de parte de Dios. Y ya para terminar, mis amados hermanos, porque el tiempo ha pasado, dice así: el hombre caído no quiere reconocer a Dios como creador y mucho menos creer que es creado por Dios. Es por eso que se revela frente a esta realidad de quién es Dios y que es soberano y que es totalmente diferente a nosotros y que no necesita nada de nosotros. Él no solo es creador de todo, también es el Señor de todo lo creado. Y el devocional termina diciendo así: solo Dios debe ser adorado, porque la creación existe por su poder, para su gloria. Su existencia no tiene principio ni fin, y su reino es para siempre. Él es el Rey, hoy exaltado como solo Él lo merece. Sal a dar un paseo y mira por la ventana y alábalo a medida que ves su belleza, demostrada en lo que ha creado. Alábalo mientras Él continúa gobernando su creación y sosteniéndola en su mano soberana. Nos encanta decir, y está en la palabra, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Te has puesto a pensar cuáles son las misericordias de Dios que tiene para ese día? Primero, vida. Vida física, una vida espiritual abundante. El alimento de cada día. El cuidado de nuestras vidas. El cuidado de nuestra familia. Y sobre todo, su presencia. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios le dijo a Moisés: yo no voy a ir, te voy a mandar el ángel. Y él dijo: no, yo no necesito un ángel, yo necesito a usted. Si usted no va, yo no voy. ¿Nos importa la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Somos conscientes del Dios eterno en nuestra vida y que lo sabe todo y lo conoce todo? No podemos escondernos de Dios. No podemos ocultar nuestros sentimientos ni emociones. Seamos transparentes delante de Dios. Aunque Él conoce, Él quiere que nos abramos a Él. Que entendamos de que Él es Dios y seguirá siendo Dios. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias infinitas por esta oportunidad que me has dado, junto con mis hermanos y hermanas en la fe, de participar de este primer devocional. Yo te pido, Señor, que lo que hemos enseñado y lo que hemos aprendido el día de hoy te dé gloria y honra, que realmente dé frutos al 100% en nuestros corazones, que realmente nos lleve a reflexionar en la grandeza de tu gran nombre, de saber de que tú siempre eres, siempre has sido y siempre serás, que tú eres influenciable, pero que a ti te plació enviar a tu Hijo, a tu único Hijo, a hacerse hombre y a ponerse en nuestro lugar en la cruz, a cargar nuestros pecados para poder justificarnos por la fe. Gracias, Señor, por la fe, porque esa fe nos permitió creer y arrepentirnos. Y esa fe sigue firme en nuestros corazones porque es un don tuyo. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, porque muchas veces hemos sido incrédulos frente a la grandeza de tu gran nombre. Padre, tú eres el Dios eterno, te has revelado en nuestra vida de una manera especial.
Te conocemos y tú nos conoces. Nos amas, nos cuidas, pastoreas nuestros corazones. Humildemente te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, sus familias, sus necesidades. Oro, Señor, para que este año 2024, en el cual tú estás en control, nos guíes por sendas de justicia y de verdad. Que avives tu obra en medio de tu pueblo. Que despiertes nuestro espíritu a adorarte en espíritu y en verdad. Que dejemos de ser esos religiosos, que dejemos de ser apáticos, Así es. que dejemos de ser acomodados al mundo y realmente nos levantemos a darte gloria y honra con una vida rendida a ti. Padre, oro para que bendigas el fruto de sus manos, que no falte alimento en su mesa, que cuides de sus hogares, de sus familias, sus matrimonios, de los ministerios que has entregado, que levantes hombres y mujeres de Dios, que salgan a predicar el Evangelio con alegría, con gozo, con valentía, que no callemos, pero que lo hagamos con gracia y con amor, entendiendo, Señor, que así lo hiciste, amado Señor Jesucristo, con gracia. Prediquemos doctrinas de la gracia, pero con gracia. Tengamos un corazón humilde, rendido ante ti y entendiendo de que mi prójimo está por encima de mí. Ayúdanos, Señor. Era en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Me siento yo, por lo menos, muy edificada y muchas gracias de verdad al Señor por permitirnos iniciar este Amén. año de esta manera. Así es. Creo que es la mejor bendición que podemos tener. Somos privilegiados de estar acá. Amén. Ujú. Gracias, hermanos. Y pues nada, motivarlos a que se puedan conectar, a que sigan invitando a otros hermanos. Y pues por el grupo podemos estar compartiendo cualquier cosa que necesiten. Espero vamos a hacer las aplicaciones, coloquemos nuestros versículos a la vista para que tengamos la palabra de Dios en todo momento. Muchas gracias, Pastor Eduardo, y muchas De gracias. nada, hermanitos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Gusto en conocerlos. Por acá en Sevilla, La Orden, hermano. Capital cafetera de Colombia. Balcón del Valle. Aquí hay café al 100%. Dios me los bendiga, amados hermanos. Igualmente, hermanito. Bendecido año. Bendiciones. Bendiciones a todos.